Continuando con la ventana principal del análisis de la parte de contabilidad, entonces tenemos también la posibilidad de observar las cuentas a un nivel determinado. De acuerdo a la clase de cuenta, podemos ver, por ejemplo, los activos, el pasivo, patrimonio, las cuentas de ingresos o de gastos o costos. Simplemente, presionando clic sobre la cuenta que se desea, el sistema nos aplica un filtro en la información de la consulta que tenemos en pantalla y nos muestra las cuentas que comienzan con el código que hemos digitado. Por ejemplo, en este caso seleccionamos el 2, que son los pasivos. El sistema nos filtra únicamente las cuentas que comienzan con 2, o sea, que pertenecen al pasivo. Lo mismo con el patrimonio y con las demás cuentas. Si se desea desactivar el filtro que se ha activado, simplemente borramos el código, presionamos clic en el icono y le damos clic en la opción contiene patrón por defecto. Con esto el sistema ya nos ha desaparecido el filtro que hemos activado. Bueno, desde acá también podemos ir a una consulta de las transacciones, simplemente presionando clic en ese botón transacciones. El sistema nos va a permitir ver las transacciones de cualquier rango de años o de cualquier año, de cualquier rango de meses o de cualquier mes, de acuerdo a cualquiera de las pestañas de los comprobantes que usted seleccione. Puede ver todos los comprobantes o solo uno de los comprobantes en específico. Si usted presiona clic sobre alguno de los comprobantes, el sistema solo le muestra el movimiento de ese comprobante. Como estamos hablando del movimiento, tenemos la posibilidad también de ver la afectación que tiene ese movimiento, ya sea para la contabilidad local, para las normas internacionales o que nos afecte ambas contabilidades. Para esto tenemos en la parte superior izquierda estos 3 botones. Presionando clic en el botón contabilidad local y NIF, el sistema nos va a permitir observar de ese movimiento, de ese rango de meses o de ese rango de años, que nos está afectando ambas contabilidades. Presionando clic en el botón solo contabilidad local, el sistema nos va a filtrar en la ventana principal solamente el movimiento que tiene la afectación de ser solo para la contabilidad local. Y presionando clic en el botón solo contabilidad NIF, el sistema nos va a permitir observar solo el movimiento que está afectando única y exclusivamente las normas internacionales de información financiera. Si observamos, yo acá no tengo ningún movimiento en este mes de enero que me esté afectando solo las normas internacionales. También tenemos la posibilidad, a través del botón de ver afectaciones multilibros, de ver todas las afectaciones multilibros de acuerdo al respectivo color. Por ejemplo, acá tenemos el movimiento que nos afecta ambas, en este color amarillo, el movimiento que nos afecta solo la contabilidad local en el color verde. Observen que acá hay varios que están en verde, y el movimiento que nos afecta solo las NIF en este azul. Acá, por ejemplo, no tenemos ninguno que nos afecte solo las normas internacionales. Desde esta ventana inclusive se da la posibilidad de que si usted requiere modificar la afectación de alguno de los documentos, también lo puede hacer. Por ejemplo, si este documento 52951, que está compuesto por estos 2 registros, observen que acá tenemos la información del número del documento, nos tiene que afectar solo la contabilidad para normas internacionales, lo podemos seleccionar e indicarle que nos afecte solo las NIF. El sistema nos pide aceptar o aprobar pues el proceso, le indicamos que sí, y el sistema que hace con ese documento 52951 simplemente lo coloca a afectar solo las normas internacionales, solo las NIF. Observen que acá ya me aparece en el color azul. Entonces desde acá también se puede hacer la consulta de la afectación que tiene cada uno de los registros del movimiento, y adicional a eso se puede modificar en caso de que se requiera o se haya cometido el error de poner alguna afectación errada, se puede de una vez organizar. También se tiene la posibilidad de exportar este movimiento a Excel. Acá tenemos el botón de exportar la tabla Excel, simplemente presionamos clic sobre el botón, el sistema nos abre la opción de descargar, acá está, presionamos clic en el botón descargar y el sistema nos abre en la ventana de Excel, nos abre todo el movimiento que tenemos allá en esa misma consulta. Observen lo que acá está. Dentro de esta ventana, ¿cómo hacemos para identificar qué movimiento nos afecta la contabilidad local, qué movimiento nos afecta las NIF y qué movimiento nos afecta a ambas contabilidades? Simplemente porque en esta columna que se llama COD 2 nos aparece el 0 para los documentos o los registros que nos están afectando solo la contabilidad local, el 1
para los documentos que nos están afectando solo las normas internacionales y el número 2 para los documentos o los registros que nos están afectando ambas contabilidades. Dentro de la misma ventana también tenemos el botón de imprimir. Este nos permite imprimir la consulta que tenemos en la ventana principal. Simplemente nos genera lo mismo. Todo lo que tenemos en la ventana o en el filtro o estructurado ahí en la consulta nos lo va a permitir imprimir a través de la impresora. El sistema nos genera una consulta, observen la que ahí está, simplemente se presionaría imprimir, se seleccionaría la impresora y así tal cual como está ahí, nos saldría en la impresora. Tenemos el botón de capacitación para usted, si desea volver a observar el video de cómo se maneja este módulo, puede ingresar por esa opción. Tenemos también el botón de actualizar el mes. Si usted ha realizado modificaciones al tipo de afectación del movimiento, ya sea colocarlo en ambas, en local o en NIF, tiene la posibilidad de hacer el proceso de actualización del mes para poder que el sistema le sume y le reste en la respectiva contabilidad a la cual haya hecho la afectación. Todo esto mediante el botón actualizar el mes. Lo único que va a hacer el proceso es sumar los débitos y restar los créditos en la contabilidad indicada, NIF, ambas o solo local. Y tenemos también el botón de asignar código equivalente. Este botón nos va a asignar el código equivalente en caso de que no se le tenga estructurado ya el código equivalente a las cuentas de la contabilidad local. Con este botón el sistema, de acuerdo a la configuración de cuentas equivalentes que tengamos, el sistema nos va a colocar la respectiva cuenta para normas internacionales. Por último, simplemente el botón salir. Dentro de la misma ventana tenemos la posibilidad de exportar a Excel la consulta que tenemos ahí. Simplemente presionamos clic en el botón exportar a Excel, el sistema nos procesa la información y nos da la opción de descargar. Una vez que el sistema nos ha descargado el archivo, nos lo abre con Excel. En este caso ya nos abrió que todo el movimiento que tenemos. Observen que desde ahí también podemos hacer ese proceso de exportación a Excel en una tabla perfectamente ordenada por celdas, perfectamente estructurada la información, lo que permite que usted ya en Excel pueda hacer todas las revisiones pertinentes. Mediante el botón transacciones activo podemos abrir el registro de transacciones de la contabilidad. Observen lo que ahí está, queda solo en modo de consulta, no es en modo de edición, sino simplemente en modo de consulta, pero se puede cargar cualquier documento y revisarlo desde ahí. Luego de transacciones activo tenemos la posibilidad de buscar descuadres dentro del movimiento, simplemente ingresando por la opción de buscar descuadre. Un descuadre es simplemente que se tiene alguna diferencia entre los débitos y los créditos. Acá nos aparece en la primera parte del lado superior izquierdo, nos aparece la opción de cada uno de los comprobantes que tenemos en nuestra contabilidad, el total de débitos y créditos que tiene cada uno de esos comprobantes y la diferencia. En caso de tener alguna diferencia, nosotros podemos proceder a seleccionar el comprobante respectivo y el sistema nos carga en esta segunda parte de la ventana la información de todos los documentos que están digitados en ese comprobante. Si encontramos que en alguno está la diferencia específica, lo podemos seleccionar y el sistema nos carga la información de ese documento en la ventana inferior. Observen que ahí está en la parte inferior de la ventana el documento. Se tiene la posibilidad de verificar la información de cualquier año y de cualquier mes, simplemente haciendo la selección respectiva en este menú desplegable que aparece en la parte superior izquierda. También se tiene la posibilidad de validar los consecutivos. Yo puedo ingresar, por ejemplo, a la opción de consecutivos y el sistema me muestra para el comprobante que haya seleccionado si tengo algún documento faltante. Lo que hace esta herramienta es simplemente me toma el primer consecutivo del comprobante, el último, y valida que entre esos dos números no haya ningún consecutivo faltante. Tenemos también el botón de diagnóstico. Esta herramienta de diagnóstico nos va a permitir hacer un diagnóstico general de la información que tenemos dentro de la aplicación. Simplemente ingresamos, verificamos el año al cual le vamos a ejecutar el diagnóstico, presionamos clic en el botón ejecutar diagnóstico. El sistema nos ejecuta el diagnóstico y en caso de que tengamos alguna inconsistencia nos la va a mostrar. Por ejemplo, observen que acá tenemos varias inconsistencias en las cuales el sistema nos indica. Por ejemplo, que las cuentas no existen en la contabilidad local. Si fuese en normas internacionales, pues nos diría
la cuenta no existe ni if. Observen que nos plantea una solución, nos dice crear la cuenta en la contabilidad local. Acá tenemos la posibilidad de ir al documento exacto donde está la inconsistencia, simplemente presionando clic en el icono. El sistema nos carga el registro de transacciones y nos carga el documento donde está la inconsistencia. Observen acá la inconsistencia. Podemos salir de la ventana del registro de transacciones y continuar observando las demás inconsistencias. Nos aparecen, por ejemplo, otras indicándonos que el NID no existe. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ir a crear ese NID. Y también nos da la posibilidad de cargar el documento donde se digitó el tercero que no está creado dentro de la tabla de NIDs. Observen lo que ahí está. Ya sabemos entonces que este tercero no está creado dentro de la tabla de NIDs. Simplemente sería ir, corregir las inconsistencias y volver a hacer la validación. Dentro de esta ventana contamos también con las opciones de exportar la tabla Excel en caso de que las tengamos o la deseemos tener en Excel para hacer la revisión minuciosa de cada una de las inconsistencias. Tenemos la posibilidad de imprimir la consulta si se desea, de ver el video de capacitación, de seleccionar cualquier año para aplicarle el diagnóstico, el botón que nos activa pues o nos ejecuta el proceso de diagnóstico. Tenemos la posibilidad de hacer la actualización del mes o la actualización del año. Lo mismo que la opción de ir a generar los informes una vez que hemos evacuado o solucionado las diferentes inconsistencias. Regresando a la ventana principal, tenemos la opción entonces de imprimir la consulta que tenemos en la pantalla a través del botón de imprimir y el botón salir que nos retorna nuevamente a la consulta de movimiento. Tenemos desde acá también el botón imprimir que nos imprimiría la consulta que tenemos en la pantalla y el botón salir que nos permite salirnos de esa ventana en la cual estábamos realizando las diferentes consultas de las transacciones.